¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nosotros somos el equipo 3 y les presentaremos nuestra solución al reto para la materia de aplicación de la teoría electromagnética. En el reto, la generación de una guía de onda para mejorar la señal de Wi-Fi en nuestros hogares. Nuestro equipo está conformado por José Raúl Morazán Luz, Gustavo Salas Ortega y su servidor Juan Ismael Díaz Ortiz. Para el cumplimiento de estas metas fue necesario generar un cronograma para las 5 semanas de trabajo. Durante la primera semana utilizamos la aplicación Floor Planner para generar un blueprint, es decir, un croquis de cada uno de nuestros hogares, para durante la semana 2, utilizando la aplicación de NetSpot, generar un walking test para nuestra señal de Wi-Fi, la cual nos arrojaría tanto diferentes parámetros como la velocidad de subida, la velocidad de descarga, la señal de Wi-Fi, entre muchos otros más. En la tercera semana nos dedicamos al armado de la antena y a generar las ecuaciones que necesitaríamos en la semana 4 para generar la modelación de esta. En la semana 4 finalmente nos dedicamos a la modelación utilizando la herramienta de MATLAB y a generar un segundo walking test, esta vez utilizando la guía de onda ya fabricada para revisar si realmente nuestra señal de Wi-Fi había mejorado o no. Durante la semana 5 nos dedicamos al análisis y a la resolución del reto y principalmente a toda la documentación de este. Problemática a resolver. En la actualidad, y más ahora, cuando dependemos tanto de la información, la falta de cobertura Wi-Fi es una problemática que afecta mucho a nuestra sociedad, dado que muchas de las tecnologías emergentes dependen de esta para funcionar correctamente. La falta de cobertura puede afectar su desempeño a largo plazo. Es por ello que nosotros vamos a buscar una solución económica y casera a este problema, dado que las soluciones comerciales a esta problemática suelen ser costosos y no accesibles a todo público. Marco teórico. Para entender cómo funcionan estos dispositivos, hay que entender cuál es el medio por el cual las señales inalámbricas se transmiten, las ondas electromagnéticas. En términos generales, son campos eléctricos y magnéticos oscilantes a lo largo del tiempo. Estos campos eléctricos y magnéticos se pueden describir mediante el uso de las ecuaciones de Maxwell, las cuales se pueden ver en pantalla del lado izquierdo. Ahora los resultados que nos arrojan estas ecuaciones se pueden expresar en términos de senos y cosenos, por lo cual podemos expresar estas mismas ecuaciones de manera fasorial. El fenómeno electromagnético se puede describir mediante las ecuaciones de Maxwell mismas, las cuales se presentan del lado izquierdo en la pantalla. Ahora, los resultados de las ecuaciones de Maxwell nos permiten expresarse en términos de senos y cosenos. Esto implica que podemos expresar las mismas ecuaciones de manera fasorial, lo cual es sumamente importante, dado que estas expresiones de manera fasorial nos permiten llegar a la conocida ecuación de Helmholtz, la cual será de gran utilidad a la hora de modelar nuestra guía de onda. Hablando de guías de ondas, podemos entender una guía de onda como cualquier estructura física mediante la cual se pueda guiar a una onda electromagnética. Cabe destacar que la sección transversal es sumamente importante a la hora de hacer esta modelación, pero entraremos más a detalle próximamente. Una cantena es una guía de onda circular que, como se puede observar aquí, está compuesta de un cilindro, que puede ser cualquier lata, una sonda que está formada por un cable coaxial, un adaptador y un cable LAN que está unido a la sonda por medio de un conector. Este va a un adaptador de red Wi-Fi que a su vez se conecta a una computadora. Por medio de esta se forma una antena. Hemos de entender que dentro de nuestra guía de onda existirán diferentes modos en los que la onda electromagnética será propagada. Primero que nada, tenemos el modo transversal eléctrico, en el cual nuestro campo eléctrico será transversal a la dirección de propagación, es decir, el componente en la dirección de propagación va a ser cero. De forma análoga, tenemos el modo transversal magnético, en la cual el campo magnético será transversal a la dirección de propagación, es decir, el campo magnético será igual a cero en la dirección de propagación. Y finalmente, tenemos también el modo transversal electromagnético, en la cual tanto el campo magnético como el campo eléctrico serán transversales a la dirección de propagación y ambos serán sus componentes en la dirección de propagación para ambos serán iguales a cero. Es importante mencionar que también existe un modo híbrido, el cual combina el modo transversal eléctrico y el modo transversal magnético. En cuanto al desarrollo, el primer paso a mencionar podría ser el más laborioso y será uno en el cual no podremos entrar mucho a detalle, pero es la obtención del modelo matemático que utilizaríamos para nuestra modelación en MATLAB. Partimos de la ecuación de Helmholtz, la cual ya mencionamos previamente, y también de la definición de una constante K, que es igual a omega por la raíz cuadrada de epsilon mu, valores que no entraremos a detalle, así como un campo eléctrico en forma fasorial, ES, con sus componentes en X, Y y Z. También con la definición de este campo eléctrico en Z, que sería nuestra dirección de propagación, igual a una multiplicación de una función de x de x, y de y z de z. Tendríamos que llegar a los resultados mediante una serie de procesos matemáticos y tenemos las definiciones de x, y y z.
Una vez tenemos estas funciones, podemos llegar a una definición más formal del campo eléctrico en dirección Z, que sería la mostrada en la parte superior derecha. Una vez considerando las leyes de Maxwell en forma fasorial, tanto para el campo eléctrico como para el magnético, sería posible llegar a las ecuaciones mostradas en la parte derecha inferior, encerradas en un cuadro negro. Una vez obtenemos estas ecuaciones, podemos tomar las condiciones de frontera en las cuales el campo magnético es igual a cero y el campo eléctrico es igual a cero bajo las condiciones de que Y y X sean igual a cero o que Y sea igual a B y X igual a A. Esto, claro, es para la modalidad TM. Para la modalidad TE se discutirá un poco más a continuación. En este caso, podemos simplificar nuestra ecuación para el campo eléctrico en Z. Una vez simplificada nuestra ecuación para E en Z, podemos llegar a una serie de constantes, las cuales se muestran en la parte izquierda de la pantalla, y podemos llegar a la forma verdadera de las ecuaciones para nuestro campo eléctrico en X y en Y nuestro campo magnético en X y en Y de manera fasorial para nuestra modalidad TM. Para el modo TE sería un proceso similar, sin embargo, consideramos las ecuaciones de frontera de nuestro lado izquierdo y nos darían unas ecuaciones para nuestro campo eléctrico y magnético en las componentes X y Y diferentes que se muestran en la parte derecha. Finalmente, introducimos todas estas ecuaciones a MATLAB y con nuestras condiciones de frontera, así como las dimensiones consideradas para nuestra guía de onda, que sería con A igual a 0.155 metros y B igual a 0.155 metros, hemos de notar primero que nada que para que una propagación exista es necesario que omega al cuadrado por mu por epsilon sea mayor que kx cuadrada, que es el valor que tenemos ahí en la ecuación en pantalla, más ky cuadrada, que sea mayor a ello para que exista una propagación. Y de esta manera, y de igual forma, se introduce la frecuencia operacional, que es de 2.4 GHz, que es la frecuencia de la banda de nuestro módem que utilizamos de manera diaria. Hemos de denotar también el modo dominante TE110, que es con m igual a 1 y n igual a 0, el cual nos da la frecuencia de corte menor posible para nuestra guía de onda. Es decir, cualquier frecuencia menor a esa no va a tener propagación, debido a que no se cumple justamente la condición demostrada en la fórmula ya mencionada. Los modos que existen en esta transmisión, que se demostraron a partir de diferentes pruebas, son para transversal eléctrico, el TE110, es decir, nuestro modo dominante, el TE11, que fue finalmente uno de los que utilizamos, y para transversal magnético, el TM11. Estos son algunos de los datos de salida que nos arrojó MATLAB tras introducir los datos tanto para TM11 como TE11, los cuales nos da tanto valores para kx cuadrada, ky cuadrada, omega cuadrada por mu por epsilon, justamente para notar si existe una propagación o no, así como nos da la frecuencia angular, la longitud de onda y el dato más importante, la frecuencia de corte, que para tanto para modo TM11 como modo TE11, va a ser de 1.36 GHz, es decir, que para 2.4 GHz sí existirá una propagación. Tras introducir todos estos gráficos dentro de nuestro código generado en MATLAB, este nos arroja diferentes gráficas tanto para el modo TE11 como para el modo TM11. Para ambos modos de propagación tenemos una gráfica en el plano XY, que es la front view, tanto como podemos ver aquí para el modo TM11, para el campo magnético y para el campo eléctrico. A su vez, se generó una gráfica con ambos campos vectoriales para revisar la dirección de estos, que tal como se puede notar y tal como se esperaría, son perpendiculares entre sí, es decir, el campo eléctrico es perpendicular al campo magnético. Aquí tenemos la lateral view para el plano ZY, para tanto campo magnético como campo eléctrico en el modo TM11. De forma análoga para la lateral view tenemos una gráfica que nos da el campo eléctrico y el campo magnético en una sola gráfica, en la cual nuevamente podemos notar la perpendicular de estos campos entre sí. Aquí tenemos las gráficas para la top view, tanto para el campo eléctrico como el campo magnético en el plano XZ. Y de la misma forma tenemos una gráfica con ambos campos vectoriales en una sola gráfica para poder visualizar mejor el comportamiento entre ellas. Finalmente, para el modo T111, es decir, para un modo de transmisión eléctrica, tenemos de la misma forma un front view para campo magnético y para campo eléctrico en el plano XY. De forma análoga tenemos una gráfica con ambos campos vectoriales en un solo gráfico y de forma similar para el resto de nuestras gráficas que podemos observar a continuación. El siguiente paso para nuestro desarrollo fue la construcción y experimentación con la cantena. La construcción de esta se determinó sobre las dimensiones dada una calculadora de cantenas disponibles en línea, que de acuerdo a lo que se obtuvo, tenía que tener 104 milímetros de alto y cuyo sonda tendría que ser ubicada desde la base de la cantena a 3 centímetros. Una vez que se colocó esa cantena y se realizó la perforación de
de la antena para colocar la sonda, se creó la sonda. La sonda se creó y se construyó a través de un alambre que tenía aproximadamente 4 centímetros de longitud y se soldó dentro del adaptador, que es una pieza esencial para la construcción de la antena. A este adaptador se le conectó un conector que a su vez iba conectado a un cable LAN. El cable LAN va hasta la USB adaptador de señal de red, la cual conectada a tu computadora puede funcionar como la antena funciona ya como un receptor de señal. La siguiente parte del desarrollo fue las pruebas de mapa de calor, el walking test. Primero se tuvo que diseñar los planos de la zona donde queríamos evaluar. Asimismo, se incluyen en estos planos algunos muebles y objetos que podían causar interferencia con los resultados. Tomando una señal, se fue tomando pruebas punto por punto de todo este lugar, tratando de tomar que estos puntos no estuvieran tan distanciados entre sí, de forma que obtuviéramos los resultados los mejores resultados posibles. El primer walking test que se realizó fue sin el uso de la cantena. La razón de ello fue para identificar cuáles eran los puntos con menor cobertura de red. Como se pueden observar en los mapas de calor que utilizamos, dado que la antena solo mejora la cobertura de señal y disminuye la interferencia, se utilizó los mapas de calor de intensidad de señal y relación señal de interferencia. En ambos mapas se observó que hay una zona de baja recepción. Este es un cuarto de lavado donde hay máquinas de aluminio que pueden causar interferencia con las ondas electromagnéticas. Asimismo, la distancia del módem a este punto es bastante larga. Entonces, esto puede causar asimismo que la cobertura en esta zona sea muy baja. Resultados. Tomando los mapas de calor de nivel de señal, al realizar el walking test sin la antena y con la antena, se observaron resultados muy visibles. En primera instancia, los resultados con respecto al walking test sin la antena demostraron un punto máximo de menos 34.7 decibeles y un mínimo de menos 97 decibeles. A comparación con la antena, se obtuvo una máxima de menos 23.3 decibeles y una señal mínima de menos 73 decibeles. Esto claramente muestra que la antena mejora la intensidad de la señal. Asimismo, se observa que cuando se realizó el walking test con la antena, el punto de señal en el cuarto de lavado, donde anteriormente había un punto bajo de señal, este se ha atenuado hasta el punto que se ha homogeneizado con la área que está a su alrededor. Al realizar esta misma comparativa, pero con los mapas de calor de relación de intensidad de interferencia, se puede observar que la zona de baja señal también mejora y que la señal máxima cambia a una máxima de 4.18 decibeles, pasa a una de 57.3 decibeles y la mínima pasa de menos 30 decibeles a 6 decibeles. Una diferencia absolutamente abismal. Conclusiones individuales. Lo personal me pareció bastante interesante este reto, ya que el Wi-Fi es algo que utilizamos en nuestra vida diaria y técnicamente actualmente, gracias a esta situación de pandemia, la utilizamos en un 100% de nuestras actividades. Sin embargo, como personas solemos ignorar completamente cómo es que estas funcionan. Así que sinceramente me pareció de gran interés el analizar toda la teoría que está detrás de ello, tanto en la parte física en su construcción, como en el modelado, como en la cuestión de teoría electromagnética y un muy, muy largo etcétera. Personalmente, este reto fue interesante cómo pudimos integrar tanto capacidades técnicas como capacidades teóricas en la solución de un reto. Desde aplicar la teoría electromagnética para entender cómo funciona una guía de ondas rectangular hasta poner en práctica nuestras habilidades ingenieriles y técnicas para la construcción y el diseño de un prototipo que demostró que nuestro proyecto puede ser atendido a través de soluciones caseras. Personalmente debo destacar el alto contraste que existe entre la complejidad teórica para comprender las actividades realizadas y los fenómenos involucrados en todo lo visto, y la simplicidad relativa respecto a implementar esta solución y construir una cantena, realmente de saber qué tan fácil podría ser. Probablemente más gente lo haría y es una solución de muy buen calibre, se podría decir, que más de una persona la podría hacer.
Como grupo llegamos a la conclusión de que la implementación de nuestra guía de onda fue exitosa debido a que efectivamente logramos mejorar la señal de nuestro Wi-Fi y la verdad quedamos bastante asombrados de la forma en la que logramos implementar todo el contenido visto de forma relativamente abstracta en cuanto a teoría electromagnética y cómo lo implementamos tanto para la modelación de un programa en MATLAB como de forma física para solucionar un problema real. Y finalmente nuestras referencias. Esto es todo por nuestra parte y muchísimas gracias por su atención.